Dado un cubo en sistema diédrico, se pide calcular los parámetros solares, sabiendo que tiene las sombras proyectadas en el sistema, ¿no? Entonces lo vamos a representar con una orientación cualquiera. Vamos a coger, por ejemplo, aquí la posición del cubo. Entonces tenemos aquí el cubo en planta, ¿no? Y se desplaza de manera que tiene, por ejemplo, esta sombra. O sea que quiere decir que la sombra del cubo vendrá por aquí y por aquí. Tenemos ya el cubo con su sombra y ahora vamos a poner en una dirección cualquiera la posición de ese cubo también con sus sombras, ¿no? Entonces, necesariamente el cubo será tal que las aristas proyectadas ortogonalmente, hacemos aquí líneas ortogonales desde los vértices, provocarán ahí en el alzado longitudes iguales, ¿vale? Entonces tengo aquí otra vertical y así con todo. Entonces tengo aquí este punto, este, etc. O sea que hacemos líneas simplemente verticales para proyectar el cubo en el alzado. Bueno, por último sabemos que el cubo tiene esta dimensión, la arista, por tanto el cubo deberá venir por aquí. Ya lo marcamos a tinta, o sea que el cubo viene por aquí y llega hasta aquí. Y al proyectar esta arista cae aquí, mientras que la otra cae aquí a igual distancia de esta otra arista discontinua, no es visible. Bueno, tenemos ya el cubo con sus dos proyecciones y este punto se proyecta de sombra hasta aquí. Entonces ya podemos decir que realmente la sombra de la figura pues será esta que tenemos aquí. Vamos a darle un poco de sombra. Tenemos esto. Proyecta su sombra mediante líneas paralelas, ya que es luz solar. Y en diédrico las paralelas no experimentan un punto común de fuga, como pasa en el cónico. Tenemos la sombra del cubo. Esto queda también en sombra, esta cara. Entonces ya tenemos ahí la figura al completo. Bueno, y una vez ya que tenemos la figura, nos dicen, para concluir, que en una dirección cualquiera, por ejemplo esta, tenemos la rosa de los vientos, que es lo que nos indica ahí la dirección norte-sur. Bueno, ya que sin esto no hacemos nada, ¿no? Aunque podemos calcularlo también. Bueno, tenemos entonces línea norte-sur, lo podríamos calcular en la práctica, en un ejercicio de papel, ¿no? Porque puede ser cualquiera. Entonces, lo que necesitamos saber son dos ángulos, ¿no? Y lo hago aquí en el espacio. Como son los ángulos solares, tenemos, y este es el Sol, y tenemos un plano, tenemos, por ejemplo, aquí un punto, y tenemos la proyección del Sol allí a lo lejos, ¿no? Muy lejos se proyecta sobre el horizonte, ¿no? Entonces, alineando este punto y este, vemos que realmente la sombra de este objeto es este, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama la altitud del Sol, que es el ángulo que mide el rayo solar respecto al plano del suelo, ¿no? O sea, por un lado tenemos la altitud, ¿no? Que es eso. Y luego hay otro parámetro solar que es respecto a la línea norte-sur. Vamos a ponerla aquí así, por ejemplo. La línea norte-sur, pues si nos fijamos aquí, la sombra forma este ángulo con la línea norte-sur, ¿no? Bueno, pues este ángulo es el que llamaremos azimut. Y esto altitud. Con lo cual, si comprendemos ya esas dos cuestiones, pues ya tenemos, este está sobre el suelo, este ángulo, mientras que este está en el plano vertical que contiene al Sol, ¿no? Bueno, pues visto aquí
¿Cuál será entonces ambos ángulos? Bueno, pues como todos los rayos paralelos son solares, pues aquí tenemos, por ejemplo, esta dirección, ¿no? Los rayos solares vienen por esta dirección y dejan sus sombras siempre, visto desde arriba, bajo esta dirección. Y como esto tiene esta altura, pues podemos colocarla aquí perpendicular a ese rayo solar proyectado en el plano horizontal. Cogemos la altura del cubo y esa altura del cubo la marcamos aquí. Eso quiere decir que esta línea, si la levantamos, giramos el plano, desabatimos y la traemos aquí, en realidad está proyectando su sombra aquí. Por lo tanto, basta unir este punto con este y aquí ya vemos que esta es la altitud, ¿vale? Esto será la altitud, que es este ángulo rojo, que realmente el rayo forma con su proyección ortogonal sobre el suelo. Esta es la proyección ortogonal del rayo, este es el rayo de luz. Entonces pondremos rayo y la proyección ortogonal, ¿no? Bueno, pues aquí realmente cojo esta altura y sigue esta dirección, este triángulo. Para saber el ángulo que forma aquí el rayo con el suelo, o sea, con su proyección, pues no tengo más que abatirlo. ¿Y cómo lo abato? Cogiendo la altura real aquí, me imagino aquí el cubo sobre este plano, abato esto, entonces ya sé que al abatirlo me va a dar el ángulo real, de manera que este es el rayo abatido, el rayo sobre el plano horizontal, y esta es la proyección del rayo, R', ¿no? Bueno, ya tengo entonces la altitud del Sol. ¿No? Y ahora lo que necesito es saber el acimut, que como vemos es el ángulo que forma la línea norte-sur con la sombra, ¿no? Entonces, tenemos la línea norte-sur viene por aquí, mientras que la sombra sigue esta dirección, ¿no? Entonces, podemos hacer esa misma dirección por el punto de intersección, por el centro este mismo, ¿no? Entonces, hacemos esa misma dirección, no podemos hacer por ese punto, por cualquiera, ¿no? O sea, por cualquiera de estos, ¿no? Voy a hacerlo. Si es por este punto, bueno, pasa por aquí, aunque también lo puedo hacer, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues la línea de sombra es esta y forma con la línea norte-sur este ángulo, y esto es lo que llamamos acimut, que es esto, ¿no? O sea que esto será el acimut. O sea que visto desde arriba, si este es el rayo de sol que provoca, por ejemplo, esta sombra, pues este rayo forma con la línea norte-sur, del norte hacia la derecha, pues forma este ángulo. Bueno, pues esto podría ser el acimut más o menos unos 60 grados y esto podría ser unos 80. Acimut 80 grados, sexagesimales. Mientras que altitud, este ángulo parece, bueno, sí, de unos 60 grados, ¿no? Altitud 60 grados. Bueno, pues esa es la forma de obtener los datos de la altitud y acimut en sistema diédrico. Vamos, es algo muy sencillito, ¿no? Los dos parámetros solares que vienen dados por la altura del Sol respecto al plano horizontal, que no es más que la altitud, el ángulo este rojo, y luego el acimut, que es en realidad el ángulo que forma, lo puedo marcar aquí también, el ángulo que forma la línea esta R' con la línea norte-sur, o sea, R' con la línea norte-sur, ¿no? Para obtener la altitud necesito abatir este plano, por eso cogí aquí la altura esta y la abatí. Eso quiere decir que realmente si giro por aquí esto, pues aquí tengo la altura del cubo, ¿no? La altura del cubo y la dirección del rayo que viene por aquí. Pues lo único que hice fue abatir así, ¿no? Coger la altura, que es esta, desde aquí hasta aquí, o sea, esta altura, de aquí a aquí, la puse en una perpendicular, y al unir este punto con este ya pude ver cómo era el rayo abatido, ¿no? Bueno, pues ese sería ya el ejercicio al completo.